Hoy te vamos a hablar de una de las películas mejor calificadas por la crítica en esta última semana. Estamos hablando de Pecadores de Ryan Coogler. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio aquí en Play Rewind. En este podcast hablamos sobre cine, sobre series y más. Mi nombre es Rodrigo Franco y me acompaña como siempre mi amigo Daniel Gamboa. ¿Cómo andas, Dani? Todo muy bien, muchas gracias, Rodrigo. ¿Tú? También todo bien aquí listo para que platiquemos en un nuevo episodio de cine. Y bueno, ya mencionabas de qué película vamos a hablar. Si quieres, cuéntanos nada más, un poquito más sobre la ficha técnica de este film que está todavía en bastantes cines. Ha tenido, como ya mencionado, buen recibimiento en taquilla. Entonces, pues vale la pena que platiquemos sobre ello. Así es. Pues bueno, estamos hablando de Sinners o Pecadores en español. Es la última película del director Ryan Coogler, que lo recordamos por películas como Creed o Black Panther, que él ha estado a cargo de estas películas y que también siempre ha tenido, bueno, en su trabajo tiene como este toque o esta crítica racial, ¿no? Entonces, creo que esto va a ser también parte de esta película, ¿no? Está actuada por Michael B. Jordan, que igual lo recordamos por Creed, y también por, bueno, entre otros está por ahí Jack Connell, Omar Benson, Haley Stenfield, como los protagonistas de esta película. Ahora, ¿de qué va Sinners o Pecadores en español? Bueno, esta película nos cuenta la historia de dos veteranos de la Primera Guerra Mundial, bueno, veteranos por así decirlo, o dos, pues sí, dos ex soldados de la Primera Guerra Mundial que regresan a su natal Mississippi después de haber estado un tiempo trabajando en Chicago para la mafia. Son dos hermanos gemelos, uno es Stack y el otro es Smoke. Ambos son interpretados por Michael B. Jordan. Y en esta película ellos rentan un local para hacer un pequeño club de blues en su natal Mississippi. Sin embargo, tendrán una serie de problemas entre el recibimiento del pueblo y también una amenaza oscura que se les presentará a nuestros protagonistas, ¿no? Muy a grandes rasgos eso de que es de lo que va la película. No les quisiera decir más porque no les quiero spoilear, pero muy a grandes rasgos de eso va. Entonces vemos la historia desde que llegan a esta ciudad hasta que rentan el local y cómo va transcurriendo la fiesta y demás. Ya bueno, una vez dicho esto, cuéntame, Rodrigo, tus primeras impresiones de Sinners. Verás, creo que es una película, voy a llamarla extraña, en el sentido de que creo que tiene muchos, bueno, diferentes temas al momento de su desarrollo, tiene diferentes historias y además creo que juega entre ser una especie de drama, una especie de suspenso y hasta algo de terror ahí medio gore, ¿no? Entonces creo que esas son cosas que le pueden jugar mucho a favor, pero también yo creo que un poquito en contra. O sea, va de la mano con el gusto que uno le tenga a este tipo de películas que juegan con diferentes géneros, que tratan de ofrecerte algo diferente, además porque su narrativa es peculiar en algunos momentos. Y creo que en general, digo, la película es un ejercicio interesante de ver. Tiene entre las cosas súper destacadas, yo creo que la música me encantó, o sea, todo el momento la música te mantiene muy a gusto, las actuaciones de Michael B. Jordan, de Miles Keaton, la verdad es que lo hacen bien, sobre todo Michael B. Jordan, en el sentido de que tiene que personificar a unos hermanos que son de personalidades diferentes, diferentes estilos, en cuanto a su forma de hablar, de expresarse y demás. Miles Keaton, que bueno, que es como otro de los protagonistas, lo hace muy bien en el sentido de actuar, de tocar la guitarra, incluso pues por ahí leí que estuvo practicando muchísimo para poder atender bien los toques de guitarra, o sea que los ejecuta la mayoría de las veces, ¿no? Y bueno, creo que eso también es bastante rescatable. Ahora, el guión tiene cosas bien interesantes, que digo, ahorita lo podemos ir platicando un poquito más a fondo. Sin embargo, creo que el momento también de mezclar diferentes géneros con diferentes temas y situaciones que van ocurriendo, eh, siento yo que le puede como jugar un poquito en contra en algunos puntos. Y esto es porque empieza lenta la película y yo creo que la primera mitad, si no es que un poquito más, pues pareciera una historia un tanto aislada y que la verdad a mí creo que me gustó muchísimo más esa parte que ya en la situación donde entra la parte del terror y estas cuestiones más de suspenso, ¿no? Pero por otro lado también la parte de suspenso y de terror sí se ve como un poquito independiente
creo que también está muy bien armada por cómo tratan a esta historia bueno, es una historia de vampiros, eso ya se había platicado, es una historia sobre vampiros, y entonces cómo abordan toda esta situación, porque lo explican de una forma muy sencilla, sin caer en convencionalismos, y que bueno, ahí tengo también como algunas cosillas en contra de algunos estereotipos que no me encantaron, pero bueno, creo que la verdad en general la película tiene momentos bien interesantes, algunos que a mí la verdad no me encantaron, pero creo que en general es una película que está muy bien hecha y eso se agradece muchísimo por parte del director. Y bueno, si a esto todo tú lo mencionabas, ¿no? Transversalmente está tocando temas de racismo, temas como un poco de la mafia, de las relaciones, de cómo reciben a esta gente que se va de sus lugares de origen y se regresan tiempo después. Está también un poco hablando ahí como de cuestiones de creencias, rituales y ese tipo de situaciones. Por otro lado, los conflictos que tienen con sus relaciones nuestros protagonistas. Entonces creo que son varias cosillas ahí que rodean a la película en diferentes momentos. De acuerdo, creo que esa es una de las temáticas bien interesantes. Al final, aborda tantos temas que a veces no terminas de identificar exactamente qué estilo de película es. No es la clásica y convencional película de terror, de jump scares. No, realmente creo que, es más, podría creer que la parte de terror es la menos significativa, ¿no? Me parece bastante interesante cómo aborda esta parte racial y tú lo mencionas. Inclusive ahí tenemos como una chica interpretada por Hailee Steinfeld, que es esta pues chica blanca, por así decir, y cómo es su relación a partir de la relación con ellos y de cómo convive con este pueblo afroamericano, que aparte ella se siente parte, ¿no? Entonces es como bien interesante. También vemos por ahí un poquito de racismo por parte pues en general del pueblo, ¿no? Inclusive vemos cuando está pues recolectando a todas estas personas que le van a ayudar a hacer bueno, les van a ayudar a hacer su lugar de blues. La verdad es que vemos las condiciones, vemos cómo viven, vemos las creencias precisamente que vemos, y aparte tenemos como un poquito de back de la historia tanto de Stack como de Smoke un poquito. Entonces creo que toda esta parte es interesante y ayuda mucho a contextualizar sobre todo esta parte como racial, ¿no? Y esta parte de la historia. Sin embargo, creo que sí da un poco un mandazo cuando llega la noche y llega la parte de pues de los vampiros. Entonces, y aparte algo que no mencioné, que también me llama mucho la atención, la parte de la religión y la importancia de la música, que es lo importante que es la música para la religión. Inclusive manejan ahí por ahí un tema interesante acerca de la música, que me parece bastante interesante, bastante bonito, de cómo la música o manejan que te puede transportar a diferentes estados y a diferentes tiempos y demás. Todo eso me llama la atención o por ahí. Y creo que igual coincido contigo, una de las cosas más importantes es la música, pero yo sí siento por ahí un poco de desconexión, o a lo mejor no de desconexión, pero como un poquito de problemas en la transición de la historia en la parte de terror a la primera parte que nos muestra como el back de nuestros personajes, ¿no? Ahí yo creo que queda un poco inconcluso. Podría funcionar como historias paradas, creo yo, o sea. Es que exactamente, al final creo que tiene mucho peso la parte del principio y no termina como de desarrollar cierta historia que tiene como por ahí historias que pueden ser como interesantes, y la parte de vampiros me parece que está bien desarrollada, me parece interesante. De hecho me gusta, me agrada que muestren estos vampiros muy a la vieja escuela, muy de los matas con ajo y con una se me fue el nombre, con una estaca, y que no puedes pasar si no te invitan. O sea, toda esa parte me agrada, pero siento que la transición, siento que pueden ser dos películas completamente diferentes, o siento que tienen mucho peso el principio para no terminar de desarrollar la parte, o para no terminar de tener tanto peso en la segunda parte. No sé si tú también sentiste como esa parte, ¿no? No sé. Sí, es que justo ese es mi problema con la película. O sea, mira, te decía, inicia muy lenta, creo yo. O sea, y no es que esté mal, solamente inicia lento y eso puede que no te atrape, porque aparte su inicio tampoco es tan cautivador. O sea, te inician contando
toda una cuestión ritualística de la música, de la importancia que tiene la música para diferentes, bueno, no solamente generaciones, para diferentes culturas, para diferentes momentos. Y eso te lo pintan como de alguna forma. O sea, esa premisa podrá funcionar para muchísimas películas que hablen de música, ¿no? De rituales y demás. Bueno, rituales además culturales. Después entramos como en la historia esta de los mafiosos que están regresando a casa y que tienen ahí como cierta pues, rechazo, pero a la vez amistad con mucha gente del pueblo y que ahora sí que son como los excluidos, como que los ven medios feos por lo que hicieron, pero a la vez los arropan porque saben que dentro de todo pues no están siendo malas personas y tienen un propósito que va a ayudar a toda la gente de ahí, ¿no? Bueno, a mucha de la gente de ahí en algún sentido. Y entonces, de ahí tenemos la historia del primo aparte, ¿no? Que está como en su familia, su núcleo, y de repente, pues, la familia aparece 2 veces en la película. Y entonces creo que eso es donde sientes como también cierta desconexión de lo que está sucediendo con ellas. Y ya después viene toda la parte de los vampiros que por momentos cae un poquito en el cliché vampiresco por estos estereotipos que ya tú mencionabas, que eso no es lo que está afectándolo. Yo más bien no voy a que no hay una sincronía, no hay además mucha justificación de cómo se dan las cosas, o sea, de repente solo aparece y ya, y sí te quedas así como un poco de, ok, o sea, pero cuéntame, ¿no? O sea, tienes mucho back de los hermanos, pero no tienes back de este villano, ¿no? Y no, entonces como que no saben, entiendes, llegan unos apaches, está corriendo y demás, pero al final no tienes como realmente este back de dónde salió, porque que normalmente o en muchas películas de este corte generalmente te cuentan, dice la leyenda, qué tal, no sé, y es que donde hablan de eso ni siquiera lo explican a detalle, o sea, y después el vampiro principal te quiere explicar un poquito el por qué se centra en este lugar, pero que en este grupo de personas, que está interesante, esa parte del discurso me agrada. Creo que a lo mejor nosotros no conectamos tanto, porque creo que es una película concretamente o muy dirigida al público estadounidense, porque creo que precisamente el discurso de este villano tiene mucho que ver con la parte racial, ¿no? Es como, yo siento que es como una, pues no una fábula, pero como que entre líneas te cuenta de por qué quiere como poseerlos y que quiere apoyarlos y que se transformen en algo diferente y no son los excluidos de la sociedad. Que creo que en esa parte está interesante y entiendo que ese es el toque que le da Ryan Coogler a esta película, ¿no? Pero no sé si sea suficiente ese discurso, ¿no? Que no fluye tan amigablemente, o sea, como que se siente un poquito forzado el cómo lo va metiendo, porque antes no te lo contaron, no te explica nada, o sea, todo de repente el vampiro aparece y entonces ahí es donde empieza a cambiar la historia y ya sabes que hay una amenaza, pero antes de eso ya te aventaste 1 hora de una historia entre gangsters, entre blues, entonces creo que ahí es donde hay un poquito de asincronía entre lo que está pasando. De ahí se da todas las situaciones con los vampiros. Esa parte está bien trabajada, esta parte como de entre acción, suspenso y demás. Que incluso esa parte podría dar para que se viera, o sea, yo me lo imaginaba un poquito más como transformándose un poco como una comedia negra, ¿no? Porque hay momentos en donde pareciera que va hacia allá. Y después se viene la parte del cierre. Ahí sí ya me sacó un poco de onda, pero otra vez regresa a las cuestiones raciales, ¿no? O sea, entonces creo que juega como con diferentes cosas y eso puede que pierda un poquito como el interés que puedes tener hacia la película. Yo la verdad en lo particular hubieron algunos momentos, sobre todo en esta primera hora y cacho que dura como la explicación de los personajes, que sí se me tornó aburrido en algunos momentos, porque tardan muchísimo buscando a personajes. Y eso le puede quitar dinamismo, ritmo a lo que estás viendo. Y la verdad es que si no te atrapó la parte de el blues de la música, sí te puedes perder un poco. Y en esa parte del blues y de la música en lo particular fue lo que a mí me mantuvo bastante a gusto, porque creo que la selección musical ahí a cargo de Ludwig Göransson, que bueno, es un director de música, un productor que ha estado metido en diferentes proyectos ya conocidos. Entre ellos pues trabajó hace 2 años con
bueno, en Oppenheimer, con Christopher Nolan, también ya trabajó Tenet por ahí, estuvo en Pantera Negra en la primera entrega con este mismo director. Entonces, pues lo hemos visto, bueno, en la serie Mandalorian también, Entonces, en cuestión musical, está fenomenalmente hecha esta película. Vemos mucho blues, un poco de folk, un poco de R&B, ahí mezclado. De repente hay unas escenas ahí ritualísticas que están muy padres, muy bien hechas, pero lamentablemente creo que de repente se sienten un poquito fuera de onda, ¿no? Lo que pasa es que creo que toda esta primera parte, todo este back que tú mencionas que es un poco pesado y tiene altibajos, creo que precisamente es para que tú entiendas el retrato de la situación que vive este pueblo de Mississippi, ¿no? Concretamente creo que hay muchas subhistorias que llaman mucho la atención, como precisamente esta parte de que ellos son algodoneros, como esta parte de que ellos fueron gángster que nunca se desarrollan realmente, también esta parte de digamos, pues no hechicera, pero la que tiene como esta parte o estos vínculos con lo sobrenatural, que creo que estaba súper interesante para desarrollarlo. Y pero no profundizaron. No profundizan y pierde muchísimo peso. Me gustan estos ritos paganos o cómo los mencionan, que inclusive también me parece una paráfrasis para un tema racial concretamente. O sea, creo que por ahí va toda la película. Pero me queda la duda que si tú la calificarías nada más como una película de terror o algo así, si realmente podrías conectar. Creo que sí necesitas como tener este back o tener esta idea de quién es el director, de realmente cuál es la historia o de qué quiere hablar el director, para que tú termines de entender y de disfrutar la película. Porque si tú vas pensando que es una película únicamente de terror, creo que vas a salir decepcionado, porque no es la idea. Es una película mucho más profunda y mucha más sutil en ciertos aspectos, que a lo mejor creo que nosotros, y te lo mencionaba desde antes, Rodrigo, que a lo mejor nosotros no terminamos de conectar porque creo que no vivimos esos problemas, o por lo menos si los vivimos no los tenemos tan, no es tan a flor de piel, o no es sí, el entorno es muy diferente además, claro, ¿no? O sea, sí. O sea, acá en México al menos, pues los problemas raciales van como hacia grupos indígenas, hacia cuestiones de herencias españolas y demás. En Estados Unidos sí tiene que ver con las culturas afroamericanas, con los conquistadores y con las culturas nativas, que también en esta película están mencionadas, pero ya ahí, por ejemplo, sentí que fue como muy forzado, ¿no? O sea, por ejemplo, también ahí de repente aparece un personaje medio sospechoso y ya no vuelves a saber de él. O sea, que ese es el asunto, que creo que quieren contar muchas subhistorias dentro de la película, y hay algunas que no sé, bueno, la mayoría siento yo que no se desarrollan del todo. Sí, porque no tienen cierre, realmente solo es, te muestran que está ahí la subhistoria y que a lo mejor puedes, si tú quisieras, puedes como medio darte un panorama o medio entender qué podría pasar o qué está pasando, pero nunca desarrollan más que esta historia, ¿no? Entonces, y esta historia a veces no tiene el peso necesario. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué está teniendo tanto éxito en la crítica? ¿Tú a qué le atribuyes esta cuestión? Yo creo que va más hacia el experimento de jugar con diferentes géneros, con diferentes situaciones, tanto de música como de fotografía. Esto de tener ahí 2, 3 escenas que salen de lo convencional, que juegan con efectos especiales, que combinan música, cuestiones ritualísticas, y de alguna forma la cuestión racial. Yo creo que eso es lo que hace que esté teniendo éxito esta cinta, porque realmente no es una película de terror. Entonces, como tú mencionas, yo no sé si a la gente que es amante del terror les vaya a encantar, pero tampoco es una película de drama, porque pues, de ahí cambia la forma en la que está hecha. Entonces yo creo que puede que sea eso. Y lo otro, y eso sí lo leía por ahí, no recuerdo bien ahorita en dónde, pero bueno, decían que es una buena forma de introducir o de traer a los vampiros, ¿no? Que hemos tenido muchísimas películas que hablan de vampiros. Algunas lo hacen en las formas más estereotipadas, otras lo hacen como en entornos más actuales. Y esta pues juega un poco como con cierta época, porque ni siquiera es la época en que vimos, por ejemplo, Nosferatu a inicios de año,
pero tampoco es una época moderna como lo hizo Crepúsculo hace varios años, ¿no? Entonces estamos hablando ahí de un momento interesante, porque además también creo que el vampiro está muy relacionado a Europa, a países europeos, nórdicos, y aquí lo llevamos hacia Estados Unidos con, bueno, ya hablábamos, ¿no? De la cuestión cultural, en donde está ubicado, entonces creo que también eso le da como algo diferente a la película. Yo creo que va hacia ahí, ¿no? Claro, inclusive le dan un tinte religioso en algunas cuestiones, ¿no? Además, eso, está, pareja. eso a mí me llama la atención, creo que está interesante, pero igual lo mismo, falta de desarrollo. Ahí cuando hay una cierta escena donde está ahí rezando y el vampiro tiene ahí un diálogo, creo que da para mucho potencial, pero nunca explica, nunca dice nada. El mismo hijo del Pues es pastor, el pastorcito. así inicia, ¿no? En una iglesia, o sea, inicia en una iglesia y de repente, pues, por decía, o sea, no, como que se pierde. Entonces yo creo que ese es el problema con la película, que tal vez tiene muchos lados de donde te puede enganchar. Lamentablemente las historias individuales, no, yo creo que no es por ahí. Yo creo que puede ser más de entender un poco hacia la música, de entender un poco más hacia los vampiros, o de irte un poquito más hacia la cuestión de los rituales y estos significados ahí como socioculturales que pueden estar tal vez mucho más digeribles, entendidos en Estados Unidos. Pero sí, tal vez aquí sí nos falta un poquito esa perspectiva. Ahora, ya tú lo mencionabas al inicio, el director siempre ha manejado como estos discursos raciales, ¿no? Muy apegado a bueno, a su descendencia afroamericana. Va por ahí, entonces, bueno, incluso ya trabajó con Michael B. Jordan en Pantera Negra, ya lo habíamos visto. Entonces yo creo que él trata como de rescatar este tipo de cosas ofreciendo algo un tanto diferente, Sí. y su intención creo que al ser esa lo logra adecuadamente. También creo que eso ayuda muchísimo, y además, o sea, ya mencionaba por ahí yo las actuaciones, la música, pero creo que también la dirección está muy bien hecha, entonces eso le ayuda muchísimo a que se vea consistente todo lo que trata de ir contando, independientemente de que la narrativa no ayude mucho. De acuerdo, mira, ya nos estamos alargando, ¿te parece? Y pasamos a la parte de lo bueno y lo malo. Cuéntame para ti qué es lo bueno de Sinners, Pecadores. Pues mira, yo creo que esta película tiene para empezar una muy buena partitura musical en todo momento. La verdad es que centrarse en el blues le da muchísimo cuerpo que puedas disfrutar esta parte de cómo desarrollan la música, que pues tiene un origen además afroamericano. También me gusta lo que hacen bueno, los actores, especial Michael B. Jordan. Miles Keaton lo hace bastante bien. La verdad es que creo que ambos supieron manejar bien los papeles que les corresponden. Y también me agrada esta idea de querer experimentar, independientemente de que no, a mi gusto no lo haya logrado del todo cómo hilar tantas cosas. Creo que se agradece el que experimente y esté mostrando un tipo de películas pues un poquito más fuera de lo convencional. De acuerdo contigo, yo lo que rescato es, en la parte de lo bueno, es que me gusta este experimento de cómo hacer una película, de abordar tantos temas, y creo que es interesante, y creo que de una u otra forma que es una película que sí te termina, sí te entretiene, sí te llama la atención. A lo mejor ya en el desarrollo hubiéramos querido más de algunas cuestiones, pero en general creo que es una película que cumple, y entiendo por qué está teniendo éxito en taquilla y en reseñas, ¿no? Ahora cuéntame para ti qué es lo malo. Pues va muy de la mano con lo que ya platicábamos, ¿no? Que de repente hay muchas historias que no tienen una conclusión adecuada, que se quedan al aire. De repente hay, pero también yo, muchísimos personajes que al inicio pareciera que van a ser importantes y después pues se van quedando en el olvido, se pierden totalmente, y esta desvinculación entre dos o tres historias en uno, ¿no? O sea, de repente no se siente tan natural este flujo que va llevando la narrativa, de cómo se van hilando una con una. De acuerdo, sí, para mí también la transición no es tan amigable, y el desarrollo de muchas historias no termina de ser lo suficiente llamativo, o el cierre más bien lo suficiente llamativo como para que termines de conectar. Siento que es una buena película, pero le falta algo para que realmente termines de disfrutar. Ahora, ya pegado a esta parte, vamos a pasar a las calificaciones. Mira, por aquí yo tengo que
En Rotten Tomatoes está calificado con el 98% en el tomatómetro y el público le da un 97%, o sea, está muy alto calificado realmente. Sí, de hecho tuvo varias, toda la semana de su estreno estuvo con casi calificación perfecta en Rotten Tomatoes, ¿no? Aún así se mantiene bastante bien y IMDb también está evaluada alta, tiene un 8.2 de 10, entonces pues, la verdad es que ha tenido muy buen recibimiento, yo creo que por esta forma de combinar diferentes cosas, siento. De acuerdo. Y ya nada más para terminar, cuéntame, Rodrigo, ¿en qué calificación le vas a poner tú a Pecadores? Sí, fíjate que yo la verdad creo que sí iba con la expectativa un poquito más alta. Pensé que me iba a atrapar muchísimo más. Entonces creo que eso, o sea, más que decepcionados, me sacó un poquito de onda lo que estaba yo viendo en algunos momentos, ¿no? O esta cierta pérdida de lógica en algunas cosas, ¿no? Entonces por eso yo creo que le voy a dar un 7.5, un 8 quizá. De acuerdo contigo, yo también iba con expectativas altas, había escuchado cosas muy buenas, me parece que es una buena película, pero no para el hype que está teniendo, por eso mismo yo igual le voy a dar un 7.5, es una buena película, un interesante ejercicio como película de terror, sobre todo en esta época que casi no hay películas de terror, pero no, para mí no terminó de enganchar, entonces, bueno, de terror, drama, suspenso y mezcolanza de varias cosas, entonces por esta razón yo le pongo 7.5. Bueno, ya no más para terminar, cuéntanos, Rodrigo, dónde nos pueden escuchar, leer, escribir y demás cuestiones. Por supuesto, recordarles que nuestros episodios están en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast. Pues por ahí cuéntenos si ya vieron Pecadores, si les gustó, si no les gustó, qué piensan. Si les gustó, pues díganos qué fue lo que más les gustó, por qué les gustó esta película. Si no, pues también platíquenos por ahí. Y pues igual, estamos ahí en redes sociales, los invitamos a seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y en X como Flavor Wine Podcast. Por ahí invitarlos a que nos sigan, a que nos den like en nuestras publicaciones. Y pues nada, agradecerles que nos acompañaron en otro episodio aquí para platicar de un estreno en cine. Los esperamos la siguiente semana. Gracias a todos, gracias, Rodrigo. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Bye bye.